La lluvia había comenzado hacía 3 días y no había cesado desde entonces. Golpeaba el techo de la pequeña cabaña con una insistencia que se correspondía con mi creciente inquietud. Cada gota era un recordatorio de que el invierno llegaba temprano este año. Me quedé junto a la ventana, observando cómo el bosque se difuminaba en tonos grises y verdes. Mi reflejo era un pálido fantasma en el cristal. Mi cabello rubio caía lacio sobre mis hombros, y las ojeras bajo mis ojos delataban las numerosas noches de insomnio. Tenía 23 años y seguía aquí, sola, invisible. El pueblo abajo se preparaba para la fiesta de la luna de la cosecha, la única noche del año en la que todos se reunían para celebrar la abundancia y rezar por protección durante los fríos meses que se avecinaban. Podía oír los lejanos sonidos de los preparativos incluso desde aquí arriba, en la colina. Risas, música, el ruido de las mesas que se colocaban en la plaza del pueblo. Antes yo formaba parte de eso. Antes pertenecía a eso. Eso era antes. Me alejé de la ventana y mis dedos se movieron inconscientemente hacia la cicatriz de mi antebrazo izquierdo. Se había desvanecido en los últimos 2 años, pero aún podía sentir el tejido elevado bajo mi manga. Aún recuerdo la noche en que todo cambió. La noche en que elegí la compasión por encima del sentido común y lo perdí todo por ello. La cabaña parecía cada día más pequeña. Mi padre la había construido como pabellón de casa cuando aún vivía, cuando la sonrisa de mi madre era algo más que un recuerdo lejano. Ahora solo quedábamos yo y el silencio, solo roto por la lluvia y el ocasional crujido de la madera al asentarse. Los aldeanos evitaban este lugar. Me evitaban a mí, tocado por una bruja. Me llamaban amante de los lobos. Maldito. Todo porque había salvado una vida. Me trasladé a la pequeña cocina. Mis pies descalzos estaban fríos contra el suelo de madera. El fuego de la chimenea se había reducido a brasas, y me arrodillé para añadir más leña, observando cómo las llamas se encendían y crecían. El calor me sentaba bien en la piel, pero no podía tocar el frío que se había instalado en mi interior durante los últimos 2 años. 2 años desde aquella noche, 2 años desde que lo encontré. Cerré los ojos y el recuerdo volvió a mi mente tan vívido como si fuera ayer. La nieve caía densa y rápida, algo inusual para principios de otoño, pero no desconocido en estas montañas. Estaba recogiendo hierbas de final de temporada en lo profundo del bosque, en lugares donde nadie más se atrevía a ir. Cuando lo oí, un sonido tan lleno de dolor y desesperación que me detuvo en seco. Un lobo moribundo. El sentido común me decía que huyera. Los lobos de estas montañas eran peligrosos, territoriales, y no sentían ningún aprecio por los humanos. Pero algo en ese sonido me llamó la atención, me tocó algo en lo más profundo de mi pecho que no entendía. Lo seguí a través de los árboles, con mi linterna balanceándose violentamente en mi mano temblorosa, hasta que lo encontré. Incluso moribundo, era magnífico. Su pelaje era oscuro como la medianoche, espeso y lujoso, a pesar de la sangre que lo empapaba. Yacía en un pequeño claro, respirando con dificultad, con sus ojos dorados mirándome con una intensidad que debería haberme aterrorizado. Una trampa de cazador le había atrapado la pata trasera, con los dientes de hierro clavados profundamente en la carne y el hueso. Pero peor que eso eran las heridas de flecha, 3 de ellas agrupadas alrededor de su hombro y pecho. Alguien le había cazado deliberadamente, había intentado matarle y había fallado. Debería haberlo dejado allí, debería haberme dado la vuelta y fingido que no había visto nada. El pueblo tenía normas estrictas sobre los lobos, sobre interferir en el orden natural de las cosas. Pero esos ojos, había algo en esos ojos dorados que parecía casi humano, casi suplicante. «Voy a ayudarte», le susurré, dejando mi linterna en el suelo y acercándome lentamente. «Por favor, no me muerdas». El lobo había emitido un sonido grave con la garganta. No era exactamente un gruñido, ni tampoco un gemido. Su cuerpo se tensó cuando me arrodillé a su lado, con las manos temblorosas mientras examinaba la trampa. El mecanismo era complejo, diseñado para sujetarlo sin matarlo inmediatamente. Cruel. Me había llevado casi una hora liberarlo, trabajando a la luz de la linterna mientras la nieve seguía cayendo.
El lobo había permanecido inquietantemente quieto, con esos ojos dorados sin apartarse nunca de mi rostro. Cuando la trampa finalmente se soltó, dejó escapar un sonido que podría haber sido de alivio o de dolor. No sabría decirlo. Las flechas fueron lo siguiente, y trabajé con el mayor cuidado posible, recordando las lecciones que mi madre me había enseñado antes de morir: cómo limpiar heridas, cómo cocer la carne, cómo usar las hierbas que crecían en lo profundo del bosque. El lobo me había observado durante todo el proceso, y su respiración se fue volviendo más estable a medida que trabajaba. Cuando por fin terminé, vendé sus heridas con tiras arrancadas de mi propia capa. Él había hecho algo que aún me atormentaba en mis sueños. Había levantado su enorme cabeza y había tocado mi mano con su hocico una sola vez, tan suavemente que podría haber sido mi imaginación. Luego se había levantado con dificultad y se había alejado cojeando en la oscuridad, dejándome sola en el claro con las manos ensangrentadas y el corazón acelerado. Pensé que eso sería el final. Pensé que podría volver a casa, lavarme la sangre y no volver a hablar nunca de lo que había hecho. Pero alguien me había visto. Uno de los cazadores que volvía a revisar su trampa había visto mi linterna en el bosque. Por la mañana todo el pueblo sabía que había salvado a un lobo, un monstruo, un enemigo. Las acusaciones comenzaron de inmediato. Bruja, amante de demonios, maldita. Mi pequeña cabaña en el pueblo había sido vandalizada. Habían pintado palabras en rojo en la puerta que se parecían demasiado a la sangre. El panadero se negaba a venderme pan. El guardián del pozo me dijo que buscara mi propia agua. Una a una, las personas que había conocido toda mi vida me dieron la espalda. Así que vine aquí, a la vieja cabaña de casa de mi padre, y me quedé. 2 años de aislamiento, 2 años de silencio, 2 años preguntándome si había tomado la decisión correcta aquella noche en la nieve. Los golpes en la puerta rompieron mi ensimismamiento. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Nadie venía aquí, nadie había llamado a mi puerta en 2 años. La lluvia seguía cayendo sin cesar, y por un momento pensé que lo había imaginado. Entonces volvió a sonar. 3 golpes secos, deliberados y autoritarios. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas. A través de la pequeña ventana junto a la puerta, pude ver una figura de pie en mi porche, alta, de hombros anchos, vestida con ropa oscura que parecía absorber la luz gris de la lluviosa tarde. No era alguien del pueblo. Los aldeanos eran más bajos, más redondeados, más blandos. Esta persona se erguía como un soldado, como alguien acostumbrado a que le obedecieran. Me temblaba la mano mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Todos mis instintos me gritaban que me quedara en silencio, que fingiera que no estaba en casa, pero algo más. Ese mismo algo que me había empujado hacia un lobo moribundo 2 años atrás, me hizo girar el pomo y abrir la puerta. El hombre que estaba en mi porche era tan impresionante que me dejó sin aliento. Era alto, medía más de 1,80 y tenía rasgos fuertes que parecían esculpidos en piedra. Su cabello era oscuro, casi negro, y estaba mojado por la lluvia. Pero fueron sus ojos los que me dejaron paralizada. Ojos dorados. El mismo tono ámbar que había visto en la mirada del lobo moribundo 2 años atrás. Imposible. Elena, dijo, y su voz era profunda, resonante, con una autoridad que me hizo querer dar un paso atrás e inclinarme al mismo tiempo. Tenemos que hablar. Lo miré fijamente, con la mente a 1000 por hora. Nunca le había dicho a nadie mi nombre. Después de mudarme a la cabaña, me había convertido simplemente en la chica de la colina. La bruja tocó a uno. Nadie me había llamado por mi nombre en 2 años. ¿Quién eres?, logré susurrar. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Una vez me salvaste la vida. He venido a devolverte el favor. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Esos ojos, esa voz, la forma en que se mantenía erguido con poder controlado a pesar de la lluvia que empapaba su ropa. No podía ser. Los lobos no se convertían en hombres. Eso era un cuento de hadas sin sentido. Historias contadas para asustar a los niños. Pero esos ojos, no lo entiendo, dije,
y mi voz sonó débil y asustada incluso para mis propios oídos. Dio un paso más cerca y ahora podía olerlo. Pino y lluvia y algo salvaje que aceleró mi pulso. La reunión de la luna de la cosecha comienza esta noche. Los ancianos del pueblo han decidido que tú eres la causa de este invierno temprano. Vendrán a por ti al atardecer. Sus ojos dorados sostuvieron los míos, intensos e inquebrantables. Traerán fuego. La palabra flotó en el aire entre nosotros como una sentencia de muerte. Fuego, el castigo tradicional para las brujas, para cualquiera considerado maldito o tocado por el demonio. ¿Por qué? Respiré, aunque ya sabía la respuesta. Siempre había sido diferente, siempre había estado sola. Salvar al lobo solo les había dado la excusa que necesitaban. Porque la gente teme lo que no entiende, dijo en voz baja. Y porque alguien les ha estado susurrando veneno al oído, diciéndoles que sus cosechas están fallando porque tú maldijiste la tierra, que la helada temprana es tu castigo para ellos. Eso es una locura. No soy una bruja. No puedo controlar el clima. Lo sé. Hizo una pausa y algo en su expresión cambió. Se volvió casi vulnerable. Te he estado cuidando, Elena. Durante 2 años me he asegurado de que los lobos te dejaran en paz, de que ningún cazador se acercara accidentalmente a tu cabaña. Pero no puedo protegerte de todo un pueblo, no sin revelar lo que soy. Mi mente luchaba por procesar sus palabras. Un cambiaformas, era un cambiaformas, las leyendas eran ciertas, y me había estado vigilando, protegiéndome todo este tiempo. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, porque tenía que haber una razón por la que estaba aquí ahora diciéndome esto. Sus ojos dorados parecían brillar en la tenue luz de la lluviosa tarde. Ven conmigo. Mi manada puede ofrecerte protección, un lugar al que pertenecer. Me salvaste la vida cuando tenías todas las razones para dejarme morir. Déjame salvar la tuya. Miré más allá de él, hacia el bosque empapado por la lluvia. Luego volví a mirar la pequeña cabaña que había sido mi prisión durante 2 años. Detrás de él, abajo en el valle, casi podía ver al pueblo preparándose para la reunión, preparándose para venir a por mí, una elección. Quedarme y enfrentarme al fuego, o irme con un extraño, un lobo, hacia lo desconocido. Mis dedos volvieron a encontrar la cicatriz en mi brazo, recorriendo la vieja herida. Hace 2 años había elegido la compasión por encima de la seguridad. Me había costado todo lo que conocía. Pero allí de pie, mirando esos ojos dorados, me di cuenta de algo. Seguía viva, seguía en pie, seguía siendo capaz de elegir mi propio camino. Si voy contigo, dije lentamente, ¿qué pasará entonces? Su expresión era indescifrable. Entonces descubrirás que el mundo es mucho más grande que este pueblo. Y tal vez, vaciló. Y por un momento, el poderoso Alfa pareció casi inseguro. Tal vez entenderás por qué no podía dejar de pensar en la chica de manos suaves y corazón valiente que decidió salvar a un monstruo en la nieve. La lluvia seguía cayendo y en algún lugar a lo lejos oí el primer repique de la campana del pueblo. Faltaban 3 horas para la puesta de sol. Respiré hondo y tomé una decisión. Tendría que hacer las maletas. Él esperó en el porche mientras yo recogía mis cosas. Su presencia era una sombra protectora contra la tormenta. Recorrí la cabaña en un día, saqué la vieja bolsa de viaje de mi madre de debajo de la cama y la llené con las pocas cosas que tenía. Ropa, en su mayoría gastada y remendada. Algunos libros que mi padre había dejado. La pequeña caja de madera que contenía mis hierbas y remedios. Me temblaban las manos mientras trabajaba. Mi mente aún luchaba por aceptar lo que estaba pasando. Los cambiaformas eran reales. El hombre en mi porche, el lobo que había salvado, era prueba de ello. Y llevaba 2 años observándome. Me detuve, sosteniendo uno de los libros de mi padre, y dejé que eso calara en mí. 2 años. Mientras yo había estado sola, aislada, creyendo que todo el mundo me había abandonado, alguien había estado allí, protegiéndome desde las sombras. Ese pensamiento me provocó una extraña sensación de calor en el pecho, seguida inmediatamente por una oleada de miedo. ¿Qué quería? ¿Por qué había venido realmente, Selena? Su voz llegó desde la puerta y me volví para encontrarlo de pie justo dentro, con el agua goteando de su cabello oscuro sobre mi suelo. No tenemos mucho tiempo,
El consejo se reunirá en menos de una hora y una vez que voten, vendrán los cazadores. Ya casi estoy lista, dije, obligando a mis manos a mantenerse firmes mientras cerraba la bolsa. Solo tengo que dejarlo todo, me interrumpió, sus ojos dorados recorriendo la escasa cabaña. Nada de esto importa dónde vamos. Algo en su tono me hizo enfadarme. Son mis cosas, las cosas de mi padre. Son importantes para mí. Por un momento nos quedamos en silencio. La lluvia golpeaba sobre nuestras cabezas. Entonces, sorprendentemente, su expresión se suavizó. Perdóname. Estoy acostumbrado a dar órdenes y a que se cumplan sin preguntas. Empaqueta lo que necesites, pero date prisa. Asentí y volví a mi tarea, muy consciente de su presencia en el pequeño espacio. Se movía con una economía de movimientos que denotaba un poder controlado, examinando la cabaña con una intensidad que me hacía preguntarme qué veía. Me juzgaba por las cortinas raídas, por los muebles sencillos, por la vida que me había labrado en aislamiento. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Hace 2 años, después de ayudarte, ¿por qué no me dijiste lo que eras? Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era áspera, porque tenía miedo. Me volví para mirarlo. ¿Miedo? ¿De qué? De lo que representabas. Se acercó a la ventana y miró el bosque empapado por la lluvia. Soy el rey Alfa Elena, Nelen. No solo lidero una manada, sino varias. Soy responsable de cientos de vidas, de mantener los tratados que nos mantienen ocultos del conocimiento humano, de proteger a los de mi especie de ser descubiertos. Y en una noche, una chica humana con cabello rubio y manos intrépidas me hizo cuestionar todo. Mi corazón latía con fuerza. No lo entiendo. Se volvió hacia mí y la sinceridad cruda de su expresión me dejó sin aliento. Deberías haberme dejado morir. Habría sido la opción inteligente, la opción segura. Pero no lo hiciste. Arriesgaste todo para salvar a una criatura a la que te habían enseñado a temer. Me viste de verdad, y elegiste la compasión. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. ¿Sabes lo raro que es eso? Lo precioso que es. No podía hablar, no podía moverme. El peso de sus palabras presionaba mi pecho como si fuera algo físico. Te vi pagar el precio de esa decisión. Continuó, bajando aún más la voz. Vi cómo el pueblo se volvía contra ti. Te vi retirarte a esta cabaña y sobrevivir sola. 1000 veces quise rebelarme. Quería decirte que no estabas sola, que alguien te entendía, pero no podía, porque en el momento en que lo hiciera, pondría en peligro a toda mi manada. Entonces, ¿por qué ahora? Susurré. ¿Por qué arriesgarse ahora? Sus ojos dorados brillaban con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. Porque van a matarte, Elena. Y he descubierto que hay cosas más importantes que los tratados y el secreto. Algunas deudas que nunca se pueden pagar. Dio un paso más hacia mí y pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Tú me salvaste la vida. Déjame salvar la tuya. Déjame mostrarte un mundo donde la compasión no se castiga, donde tu corazón bondadoso se valora en lugar de temerse. De repente, la cabaña me pareció demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Agarré mi bolso y me lo colgué al hombro. Necesitaba moverme, hacer algo más que quedarme allí de pie, ahogándome en el fuego dorado de su mirada. Estoy lista, dije, con la voz apenas firme. Me estudió durante un largo momento y luego asintió. Son 3 horas hasta el territorio de la manada. ¿Puedes montar? Parpadeé. ¿Montar qué? Una sonrisa se dibujó en sus labios, la primera sonrisa verdadera que le había visto. No lo olvides. Salió al porche y yo le seguí, ajustándome la capa para protegerme de la lluvia. La tarde se había oscurecido. Las nubes eran espesas y pesadas sobre nuestras cabezas. A lo lejos, podía ver las primeras luces que comenzaban a brillar en el pueblo. Pronto se reunirían, enfureciéndose con justa ira. Cierra los ojos, dijo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la primera vez siempre es impactante y prefiero que no te desmayes. Ahora había diversión en su voz, cálida e inesperada. Cerré los ojos, con el corazón acelerado. Oí el susurro de la tela,
Sentí cómo cambiaba el aire a mi alrededor. Entonces se oyó un sonido diferente a todo lo que había oído antes. No era exactamente un crujido, ni un soplo de viento, sino algo intermedio. La temperatura a mi alrededor se disparó, y el aroma a pino y a cosas salvajes se hizo más intenso. Ya puedes mirar. Abrí los ojos y se me cortó la respiración. Donde antes estaba el hombre, ahora había un lobo. Pero no un lobo cualquiera, sino el lobo. La misma criatura enorme que había encontrado moribunda en la nieve, pero ahora curada, íntegra, magnífica en su plenitud. Su pelaje negro azabache brillaba incluso bajo la lluvia, y esos ojos dorados me miraban con una inteligencia que era inconfundiblemente humana. «Eres precioso», susurré, y enseguida me sentí tonta por decirlo. El lobo emitió un sonido que podría haber sido una risa. Se agachó en el suelo, indicándome claramente, con su lenguaje corporal, que debía subirme. Lo miré fijamente. «¿Quieres que te monte?», resopló con impaciencia, y no pude evitar soltar una risa nerviosa. 2 horas antes, estaba sola en mi cabaña, resignada a mi aislamiento. Ahora estaba a punto de montar a un lobo cambiante a través de una tormenta eléctrica para escapar de ser quemada viva. Mi vida había dado un giro decididamente extraño. Me acerqué lentamente, pasando mi mano por su costado. Su pelaje era grueso y suave, más cálido de lo que esperaba. Podía sentir los poderosos músculos bajo su fuerza controlada. Con cuidado me subí a su lomo, agarrándome a su pelaje y apretando mi bolso contra mi pecho. En cuanto me acomodé, se levantó con un movimiento fluido y echó a correr. El mundo se convirtió en un borrón de lluvia, árboles y velocidad. Me aplasté contra su lomo, con la cara hundida en su pelaje y el corazón en un puño. Se movía con una gracia imposible. Sus patas apenas parecían tocar el suelo mientras atravesaba el bosque. La lluvia nos azotaba, pero el calor de su cuerpo me mantenía caliente, y poco a poco mi terror se transformó en otra cosa. Euforia, libertad. Había pasado 2 años confinada en esa pequeña cabaña, sin atreverme apenas a salir de ella. Ahora volaba por el bosque a lomos de una criatura legendaria, dejando atrás mi prisión. Una risa brotó de mi pecho, salvaje e inesperada. El lobo no redujo la velocidad, pero sentí que algo cambiaba en su forma de moverse, como si pudiera percibir mi cambio de humor. Corrimos durante lo que parecieron horas, subiendo más y más por las montañas, donde los árboles eran densos y antiguos. La lluvia comenzó a amainar, y a través del dosel pude ver cómo el cielo pasaba de gris a morado oscuro. Se acercaba el atardecer. Finalmente, el lobo comenzó a reducir la velocidad. Salimos a un claro y levanté la cabeza para mirar a mi alrededor. Estábamos al borde de un valle y debajo de nosotros, escondidas entre los árboles y las rocas, pude ver estructuras, no guaridas rudimentarias ni cuevas, sino edificios reales, cabañas y albergues construidos con cuidado y habilidad, con humo saliendo de las chimeneas. Una luz cálida brillaba en las ventanas y podía oír voces, risas, los sonidos de la vida. El lobo se agachó, permitiéndome deslizarme. Mis piernas temblaban, débiles por el largo viaje y la adrenalina que aún corría por mi cuerpo. Di unos pasos vacilantes, mirando hacia el pueblo, oculto abajo. «Una manada», susurré. «Toda una manada». El aire brilló a mi lado y entonces él volvió a aparecer. El hombre vestía de nuevo a pesar de haber dejado su ropa en mi porche. No lo cuestioné. Mi capacidad para sorprenderme se había agotado por completo. «Bienvenida a Thorn Ridge», dijo con voz ronca por el cambio. «Mi hogar y el tuyo, si decides aceptarlo». Me volví para mirarlo. «De verdad, míralo». Su cabello oscuro aún estaba mojado, pegado a la cabeza. Sus rasgos fuertes mostraban una expresión de neutralidad cuidadosamente controlada. Pero sus ojos dorados lo delataban. Había esperanza e incertidumbre y algo más profundo que me daba miedo nombrar. «Aún no me has dicho tu nombre», dije. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «Dine». «Mi nombre es Dine Thornedge, rey alfa de los Piese del Norte». «Nei», repetí, saboreando el nombre. Sonaba bien,
sólido y fuerte, como el propio hombre. Ven, dijo señalando la pendiente. La manada querrá conocerte, y tenemos que calentarte y secarte antes de que... Se detuvo bruscamente, girando la cabeza hacia un lado, con todo el cuerpo rígido y las fosas nasales dilatadas mientras olfateaba el aire. En un instante, el hombre controlado y civilizado desapareció, sustituido por algo salvaje y peligroso. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. ¡Cazadores! La palabra sonó como un gruñido. Nos han seguido. Deben de haber estado vigilando tu cabaña, esperando. Se me heló la sangre. ¿Cuántos? 6. Quizá más. Se volvió hacia mí con expresión feroz. ¿Puedes bajar la pendiente sola? Sí, creo que sí. Vete ahora. Busca a una mujer llamada Sara. Tiene el pelo plateado y estará en la cabaña más grande. Dile que te envía Ney y que los cazadores están cerca. Ella te protegerá. ¿Y tú? Su sonrisa era solo dientes. No tenía nada de humano. Voy a asegurarme de que se arrepientan de habernos seguido. Antes de que pudiera protestar, volvió a transformarse. El lobo emergió en una oleada de poder y calor. Se dio la vuelta y se adentró en el bosque hacia los cazadores que lo perseguían, dejándome sola al borde del valle. Me quedé paralizada durante un instante, dividida entre el instinto de huir y la desesperada necesidad de seguirlo, para asegurarme de que estaba a salvo. Pero yo era humana, débil, inútil en una pelea. Lo mejor que podía hacer era ponerme a salvo y no convertirme en un lastre. Empecé a bajar la pendiente, agarrando con fuerza mi bolsa, con la mirada buscando la cabaña más grande. Detrás de mí, en lo profundo del bosque, oí un sonido que me heló la sangre. El aullido de un lobo, salvaje y desafiante, seguido de gritos humanos. Dene estaba luchando por mi culpa, porque había decidido salvarme. Corrí más rápido. La cabaña más grande se encontraba en el centro del pueblo, con sus ventanas iluminadas por una cálida luz ámbar que atravesaba la oscuridad del atardecer. Me acerqué a ella a trompicones, jadeando, con las piernas ardiendo por la desesperada carrera cuesta abajo. A mi alrededor podía sentir movimiento, figuras que salían de las puertas, ojos curiosos que seguían mi progreso. El aire olía a humo de leña y a algo que se cocinaba, lo que hacía que mi estómago vacío se retorciera de hambre. Había estado demasiado ansioso para darme cuenta antes. Llegué a la pesada puerta de madera de la cabaña y la golpeé con el puño, probablemente más fuerte de lo necesario. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, y no podía dejar de mirar hacia el bosque donde Dene había desaparecido. Ya no se oía ningún ruido en esa dirección. Ni aullidos, ni gritos, solo silencio, lo que de alguna manera me parecía peor. La puerta se abrió de par en par, revelando a una mujer que me dejó sin aliento. Era alta, casi tan alta como Dné, con cabello plateado que le caía en cascada sobre los hombros, a pesar de que su rostro no parecía tener más de 30 años. Sus ojos eran de un azul pálido, casi blanco, y tenían una agudeza que me indicaba que no se le escapaba nada. «Por favor», jadeé, «de me ha enviado. Cazadores. Nos han seguido», dijo para encontrar a Sara. Su expresión pasó de la curiosidad al temor en un instante. Ahora dentro, me agarró del brazo y me empujó hacia la puerta. Luego gritó por encima del hombro: «Garrett, Rowan, cazadores en el bosque del norte, reunid a la patrulla». El interior de la cabaña era más grande de lo que esperaba, con una enorme chimenea de piedra que dominaba una de las paredes y muebles robustos dispuestos a su alrededor. Varias personas ocupaban el espacio. Un hombre afilaba una cuchilla cerca del fuego, dos mujeres clasificaban hierbas en una mesa larga y una adolescente leía en un rincón. Todos levantaron la vista al oír la orden de Sara y sus cuerpos se tensaron y se pusieron en alerta. «¿Cuántos?», preguntó el hombre junto al fuego, poniéndose de pie. Era de hombros anchos y tenía cicatrices, con el pelo castaño salpicado de canas. «6, quizá más», dije, recuperando la voz. Dene se dirigió a... «Por supuesto que lo hizo», murmuró Sara, pero había afecto bajo la exasperación.
Ese tonto nunca pudo resistirse a una pelea. Se volvió hacia el hombre. Garrett, llévate a Rowan y Marcus. Encontrad a nuestro alfa y aseguraos de que no haga ninguna estupidez heroica. Garrett asintió y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo para coger una capa de un gancho. ¿Y la chica? Se queda conmigo. La mano de Sarah seguía sobre mi brazo, firme, pero sin hacerme daño. Si los cazadores la han seguido hasta aquí, saben lo que es para Dne. Eso la convierte en asunto de la manada. Lo que yo significo para Dane. Quería preguntarle qué quería decir, pero los hombres ya se estaban moviendo, transformándose en plena carrera con esa misma onda imposible de poder que había presenciado antes. 3 lobos, uno marrón, otro rojo dorado y otro gris, irrumpieron por la puerta y desaparecieron en el crepúsculo. Sarah cerró la puerta detrás de ellos y se volvió hacia mí, evaluándome con sus pálidos ojos. Siéntate, parece que vas a desmayarte. Y tenía razón. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándome temblorosa y débil. Me hundí en una silla cerca del fuego, con mi capa mojada humeando por el calor. Una de las mujeres me trajo una manta sin que se lo pidiera y me la colocó sobre los hombros con una sonrisa amable. «Soy Beth», dijo en voz baja. Era más joven que yo, tal vez 19 años, con cálidos ojos marrones y pecas esparcidas por la nariz. «No te preocupes, Dene es el alfa más fuerte en 3 generaciones. Unos cuantos cazadores humanos no son nada». Quería creerla, pero mis manos no dejaban de temblar. Él me salvó. Venían a quemarme. Y él... «Lo sabemos», interrumpió Sarah, acomodándose en la silla frente a mí. «Sabemos de ti desde hace 2 años, Helena. La chica humana que salvó a nuestro rey». La miré fijamente. «Lo sabíais. Dene nos lo contó todo después de que sucediera. ¿Cómo lo encontraste moribundo en esa trampa? ¿Cómo lo liberaste y cuidaste sus heridas a pesar del peligro?» La expresión de Sarah se suavizó ligeramente. «Él quería traerte aquí inmediatamente, pero el consejo lo prohibió. Demasiado arriesgado», dijeron. «Los humanos y los cambiaformas no se mezclan. Siempre acaba en tragedia». «Pero ahora estoy aquí», dije en voz baja. «Estás aquí ahora porque nuestro rey decidió que algunas reglas merecen romperse». Se inclinó hacia adelante con sus pálidos ojos intensos. «¿Entiendes en qué te has metido, Helena? Esto no es solo una manada. Es la sede del poder de todos los territorios del norte. Las decisiones que se toman aquí afectan a cientos de cambiaformas a lo largo de 3 cordilleras. Y tú, una humana, ahora estás bajo la protección del propio Rey Alfa». El peso de sus palabras se posó sobre mí como algo físico. Yo no pedí nada de esto. Solo quería ayudar a alguien que estaba sufriendo. «Lo sé». La voz de Sarah se suavizó. «Eso es lo que lo hace tan complicado. No salvaste a Dne por ganancia política o ventaja personal. Lo hiciste porque tienes un buen corazón. Y es precisamente por eso que el Consejo se volverá loco cuando descubra que estás aquí». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Dariné entró de nuevo en forma humana, con Garrett y los demás detrás de él. Tenía sangre en las manos, no suya, pensé, y su expresión era sombría. Sus ojos dorados me encontraron inmediatamente, escaneándome de pies a cabeza como si buscara heridas. «Estás a salvo», dijo, y el alivio en su voz era palpable. «¿Los cazadores?», pregunté. Deolt apretó la mandíbula. «No volverán al pueblo y no volverán a cazar a nadie nunca más». Debería haber sentido horror ante lo que eso implicaba, pero lo único que sentí fue un extraño entumecimiento. Esos hombres habían venido a quemarme viva. Fuera lo que Dean les había hecho, se lo merecían. «Tenemos que convocar al consejo», dijo Garrett con voz grave. «¿El tratado? Al diablo con el tratado», espetó Dni. «Ellos lo rompieron primero cuando entraron en territorio de la manada con armas y con intenciones hostiles. Estaban persiguiendo a un humano, no cazando a cambiaformas», señaló Sarah. Técnicamente, ahora está bajo mi protección, lo que la convierte en un ataque a esta manada». La voz de Ned tenía un tono autoritario que hizo que todos los presentes en la sala se enderezaran inconscientemente.
Cualquiera que quiera discutir ese punto puede hacerlo directamente conmigo. Se hizo el silencio. Observé cómo los demás intercambiaban miradas. Vi la mezcla de preocupación y resignación en sus rostros. Esto le estaba costando algo. Me di cuenta de que protegerme lo estaba enfrentando a su propia gente. Dene, dije en voz baja, y su atención se centró en mí. Quizás esto fue un error. No quiero causar problemas a tu manada. Puedo marcharme, buscar otro lugar. No. La palabra fue tajante. Cruzó la habitación y se arrodilló frente a mi silla, poniendo sus ojos a la altura de los míos. De cerca, pude ver los Flex 6 dorados en sus iris, la forma en que parecían captar y retener la luz del fuego. No irás a ninguna parte, a menos que decidas marcharte libremente. E incluso entonces, me aseguraré de que tengas un lugar seguro al que ir. Extendió la mano vacilando justo antes de tocar mi rostro. Fallé al protegerte una vez. No volveré a cometer ese error. Se me cortó la respiración. No fallaste, no podías fallar. Te vi sufrir solo durante 2 años porque yo tenía demasiado miedo de romper las reglas. Su voz estaba cargada de una emoción que no podía nombrar. Me dije a mí mismo que estaba siendo responsable, protegiendo a mi manada. Pero la verdad es que era un cobarde. Tenía miedo de lo que significaba que no pudiera dejar de pensar en ti. No podía dejarte ir. La habitación estaba completamente en silencio ahora. Era consciente de que los demás nos observaban, pero no podía apartar la mirada del rostro de Nen. Este poderoso rey alfa, este hombre que comandaba a cientos, estaba arrodillado ante mí con el corazón al descubierto. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué no puedes dejarme marchar? Su mano finalmente entró en contacto, sus dedos suaves contra mi mejilla. Porque me viste en mi momento más débil, cuando no era más que un animal moribundo en la nieve, y elegiste la bondad. Porque cada día durante 2 años te vi sobrevivir sola y nunca perder ese corazón bondadoso. Incluso cuando el mundo te dio todas las razones para volverte dura y amargada. Hizo una pausa y su pulgar recorrió mi pómulo con infinito cuidado. Porque eres mía, Elena, mi conciencia, mi redención, y lo aceptes o no, te protegeré hasta mi último aliento. Un sonido al otro lado de la habitación rompió el hechizo. Sara carraspeó significativamente. Por muy conmovedor que sea esto, todavía tenemos asuntos prácticos que abordar. El Consejo exigirá una explicación y tenemos que prepararnos para las repercusiones políticas. DN se puso en pie, aunque sus ojos permanecieron fijos en mí durante un largo momento antes de volverse hacia Sara. Convoca al consejo para mañana por la noche. Eso nos da tiempo para instalar a Elena y preparar nuestros argumentos. ¿Y qué les vas a decir exactamente?, preguntó Garrett. Has reclamado a una humana bajo la protección de la manada. Si es necesario, respondió Dini en un tono que no admitía réplica. Beth, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, dio un paso al frente. Necesitará un alojamiento adecuado y ropa, algo abrigado. El invierno llega temprano este año. Que se quede en el ala de invitados de mi cabaña, dijo Dne. La quiero cerca. Sara arqueó una ceja. Eso alimentará las especulaciones. Que así sea. Los ojos dorados de Dne se endurecieron. Todo alfa. Deja claro que cualquiera que la amenace o le haga daño tendrá que responder ante mí personalmente. Observé esta conversación sintiéndome cada vez más como una pieza en un tablero de juego que se mueve sin consultarme. ¿No tengo voz ni voto en esto?, pregunté, con una voz más aguda de lo que pretendía. Todos se volvieron para mirarme. La expresión de DN se suavizó. Por supuesto. ¿Qué te gustaría? Me gustaría entender lo que está pasando. ¿Qué significa que esté aquí? ¿Qué es el consejo? ¿Qué? Hice un gesto de impotencia. Todo esto. Pasé de vivir sola en una cabaña a estar bajo la protección de un rey alfa en cuestión de horas y me siento como si me estuviera ahogando. Dene intercambió una mirada con Sara y luego asintió. Tienes razón, lo siento. Estoy acostumbrado a tomar decisiones rápidamente sin dar explicaciones. Déjame empezar de nuevo. Acercó otra silla a la mía y se sentó, inclinando el cuerpo hacia mí.
El consejo está formado por representantes de cada una de las manadas bajo mi autoridad. Me asesoran en las decisiones importantes y ayudan a mantener el orden en todos los territorios. Traer a un humano entre nosotros viola varias tradiciones antiguas y plantea cuestiones sobre el secreto, la seguridad y la integración. Me van a odiar, dije con rotundidad. Algunos sí, admitió. Otros sentirán curiosidad. Unos pocos incluso podrían apoyarte, sobre todo cuando conozcan toda la historia. Pero independientemente de sus opiniones, estás aquí bajo mi protección directa, lo que significa que eres intocable. Nadie puede hacerte daño sin enfrentarse a mí. Y si deciden que no merezco la pena, si exigen que me eches, apretó la mandíbula. Entonces pueden exigir lo que quieran. Soy el rey Alfa Helena. Mi palabra es ley. ¿Pero a qué precio? Insistí. Si protegerme socava tu autoridad o causa división en tu manada, entonces esa es una decisión que debo tomar yo. Se inclinó hacia adelante, con una intensidad casi abrumadora. Me salvaste la vida cuando no tenías nada que ganar y todo que perder. Ahora te ofrezco la misma oportunidad. Protección, pertenencia, un lugar donde tu compasión se valora en lugar de castigarse. Aceptarlo o no depende de ti, pero no lo rechaces por un intento equivocado de protegerme de las consecuencias. Soy un rey, Eleyena. Puedo manejar mis consejos. Miré sus ojos dorados y vi la verdad en ellos. Cada palabra que había dicho era sincera. Y más que eso, vi reflejada en él la misma soledad que yo había llevado durante 2 años. Él entendía lo que era estar apartado, llevar cargas solo. De acuerdo, dije en voz baja. Me quedaré, al menos hasta que resolvamos esto. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue como el amanecer después de una tormenta. Bien, eso está bien. Beth se acercó con una taza recién hecha de algo caliente y fragante. Toma, bebe esto. Te ayudará con el shock y el frío. Lo acepté con gratitud, envolviendo mis manos alrededor de la cerámica caliente. El líquido sabía a miel y hierbas, y era relajante al beberlo. A mi alrededor, los miembros de la manada comenzaron a moverse de nuevo, y la tensión anterior se alivió cuando volvieron a sus tareas. Pero capté las miradas que me lanzaban, las conversaciones en voz baja. La chica humana, la que salvó el rey Alfa, la que está protegiendo. Lo que yo era para Dni, había dicho Sara. Al mirarlo ahora, al ver cómo sus ojos seguían cada uno de mis movimientos con intensidad protectora, empecé a comprender lo que quería decir, y eso me aterrorizó. El ala de invitados de Dni's Lodge era mucho más lujosa que cualquier otra cosa que hubiera visto antes. Beth me había llevado allí después de la reunión del consejo, charlando nerviosamente sobre la dinámica de la manada y la política territorial, mientras yo intentaba absorber, aunque fuera una mínima parte de la información. La habitación que me mostró tenía una enorme cama cubierta de pieles, una chimenea de piedra que ya crepitaba con calor y ventanas que daban al valle. Hay un cuarto de baño detrás de esa puerta, dijo Beth, señalando una puerta de madera tallada en la pared del fondo. El agua caliente proviene de los manantiales que hay bajo la montaña. Es una de las ventajas de vivir en territorio de cambiaformas. Y te traeré algo de ropa por la mañana. Eres más alta que yo, pero Sara probablemente tenga cosas que te queden bien. Gracias, dije, dejando mi bolsa Soden sobre una silla. Has sido muy amable. Ella sonrió, pero había incertidumbre en sus ojos. ¿Puedo preguntarte algo sobre aquella noche de hace 2 años? Me puse tensa, pero asentí. ¿Tuviste miedo cuando encontraste a Ne en la trampa? El recuerdo afloró con claridad. La sangre, los ojos dorados que me miraban con esa inteligencia imposible, la posibilidad muy real de que el lobo me matara en el momento en que lo liberara. Aterrorizada, admití, pero él estaba sufriendo y no podía simplemente alejarme. La expresión de Beth se volvió pensativa. La mayoría de los humanos lo habrían hecho. La mayoría habría visto un depredador peligroso y nada más. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Me alegro de que tú no lo hicieras. Dene ha cambiado desde aquella noche. Está más tranquilo, más humano de alguna manera. Creo que le recordaste algo que había olvidado.
Se marchó antes de que pudiera preguntarle qué quería decir. Cerré la puerta suavemente detrás de ella y me quedé de pie en medio de la opulenta habitación, repentinamente abrumada por la enormidad de lo que había sucedido. Esa mañana había estado solo en mi cabaña, resignado al aislamiento. Ahora me encontraba en el corazón de una manada de cambiaformas, bajo la protección de su rey, rodeado de personas que podían transformarse en lobos. El baño caliente me ayudó. Froté 2 años de suciedad y miedo, dejando que el agua caliente empapara los músculos que no sabía que tenía tan tensos. Cuando finalmente salí me envolví en una bata gruesa que encontré colgada en la puerta. Me sentí casi humana de nuevo. Un golpe en la puerta me hizo congelarme. Elena, soy Den. ¿Puedo pasar? Mi corazón comenzó a latir con fuerza inmediatamente. Un momento. Me ajusté el cinturón de la bata y me pasé los dedos por el cabello rubio húmedo, tratando de ponerme presentable. Cuando abrí la puerta, él estaba de pie en el pasillo con una bandeja de comida. Pan, queso, algún tipo de carne asada y una jarra de barro que olía a vino. Pensé que quizá tendrías hambre, dijo. No has comido nada desde esta mañana. El olor de la comida me provocó un repentino y desesperado hambre que me retorció el estómago. Sí, tengo hambre, gracias. Entró en la habitación y su mera presencia volvió a impresionarme. Se había cambiado de ropa, ya no era el guerrero empapado por la lluvia, sino que vestía unos sencillos pantalones oscuros y una camisa holgada que no ocultaba su poderosa complexión. Dejó la bandeja en una mesita cerca del fuego y me indicó con un gesto que me sentara. Comimos en silencio durante unos minutos y yo intenté no devorar la comida como un animal hambriento. El pan estaba fresco y caliente, el queso era fuerte y cremoso, y la carne estaba sazonada con hierbas que no pude identificar. Fue la mejor comida que había probado en 2 años. ¿Mejor? Preguntó Dne mirándome con algo parecido a diversión. ¿Mucho mejor? Tomé un sorbo de vino, que era rico y suave. Gracias por todo esto. La habitación, la comida, el... Hice un gesto vago. Todo. No tienes que darme las gracias, Elena. Es lo mínimo que puedo hacer. Se recostó en su silla, con sus ojos dorados reflejando la luz del fuego. Quiero explicarte algo sobre lo que sucederá mañana con el consejo. Dejé mi copa de vino sobre la mesa, sintiéndome de repente ansiosa de nuevo. De acuerdo, hay 7 miembros del consejo, cada uno de los cuales representa a una manada diferente de los territorios del norte. Algunos son viejos aliados, gente que conozco desde hace décadas. Otros son más nuevos, más conservadores en su forma de pensar. Te harán preguntas sobre cómo descubriste nuestra existencia, sobre tus intenciones aquí, sobre la amenaza que podrías suponer para nuestro secreto. Nunca se lo diría a nadie, respondí inmediatamente. ¿A quién se lo diría? ¿Al pueblo que quería quemarme? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Lo sé, pero ellos no. Todavía no. Tendrán que convencerse de que se puede confiar en ti, de que comprendes la gravedad de lo que sabes. Hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. También pueden cuestionar mi decisión de traerte aquí. Algunos lo verán como una debilidad, un alfa que permite que las emociones se impongan a la lógica. ¿Eso es lo que piensan? ¿Que estás siendo emocional? Sus ojos se encontraron con los míos, intensos e inquebrantables. Estoy siendo emocional, Elena. No he podido pensar con claridad sobre ti desde la noche en que me salvaste. Todos los argumentos lógicos para mantener la distancia, para mantener los límites entre nuestras especies, no importan. Cuando pienso en ti enfrentándote sola a esa multitud, se me corta la respiración. Nete, no te estoy pidiendo nada, dijo rápidamente. Solo necesito que entiendas que mañana puede ser un día difícil. Algunos miembros del consejo pueden ser duros en sus preguntas. Pueden decir cosas sobre ti, sobre nosotros, con la intención de provocarnos o intimidarnos. Necesito que mantengas la calma, que respondas con sinceridad y que confíes en que no dejaré que te hagan daño. No paras de decir eso, que me protegerás. Pero, ¿y si protegerme te cuesta todo?
Y si el consejo se niega a aceptarme y tienes que elegir entre tu manada y lo que sea esto, se quedó callado durante un largo rato, con la mirada perdida. Cuando finalmente habló, su voz era suave. ¿Sabes lo que es llevar el peso de cientos de vidas? Tomar cada decisión sabiendo que la gente depende de ti para su seguridad, su prosperidad, su propia supervivencia. No, admití que es agobiante. Cada día es un equilibrio entre lo que es mejor para la manada y lo que es políticamente conveniente. Cada elección tiene consecuencias que se propagan de formas que no siempre puedo predecir. Entonces me miró y la vulnerabilidad de su expresión me hizo doler el pecho. Y entonces apareciste en ese claro. Esa chica humana delgada, con manos delicadas y un corazón valiente. Y por primera vez en mi vida, alguien vio más allá del alfa, más allá del rey, más allá de todas las responsabilidades y expectativas. Viste a una criatura que sufría y elegiste la bondad. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, susurré. Pero no lo hacen. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Esa es la cuestión, Elena. La mayoría de la gente no elige la compasión cuando les cuesta algo. Eligen la supervivencia, la seguridad. Pero tú sacudió la cabeza casi con asombro. Elegiste ayudar sabiendo que podría destruirte. Y destruyó tu antigua vida, ¿no? El pueblo, tu hogar, todo lo que conocías. No pude negarlo. Sí. Entonces déjame darte algo mejor. Una nueva vida, un nuevo hogar, gente que valorará lo que eres en lugar de temerlo. Su mano se extendió, flotando cerca de la mía, pero sin llegar a tocarla. Quédate, Elena, no solo hasta que resolvamos esto, sino que te quedes de verdad. Déjame mostrarte lo que significa pertenecer a algo. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de promesas y posibilidades. Miré su mano, tan cerca de la mía, y recordé al lobo en la nieve. La forma en que tocó mi palma con su nariz en señal de gratitud antes de alejarse cojeando. Esa misma gentileza estaba ahora en él, este poderoso rey mostrándose vulnerable ante mí. ¿Y si no encajo? Pregunté, expresando mi miedo más profundo. ¿Y si la manada nunca me acepta? ¿Y si siempre soy solo la chica humana, la forastera? Entonces lo afrontaremos juntos. Sus dedos finalmente entraron en contacto, entrelazándose con los míos con cuidadosa deliberación. Ya no estarás sola, Elena, te lo prometo. La calidez de su tacto se extendió por mi cuerpo, ahuyentando el frío que había vivido en mis huesos durante 2 años. Quería creerle, quería confiar en que este lugar, estas personas, podían convertirse en mi hogar. Pero la confianza era un músculo que había olvidado cómo usar. Tengo miedo, admití en un susurro. Yo también. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano, aterrorizada en realidad, por lo que significa que no pueda dejarte marchar, por lo que el consejo pueda exigir mañana, por todas las formas en que esto podría salir mal. Hizo una pausa y sus ojos dorados buscaron los míos. Pero tengo más miedo de volver a como eran las cosas antes, de observarte desde las sombras, de mantener la distancia, de fingir que no te importo. Ya no puedo hacerlo. Un leño se movió en la chimenea, provocando una lluvia de chispas. Afuera podía oír los sonidos de la manada acomodándose para pasar la noche. Voces deseando buenas noches, puertas cerrándose, los reconfortantes sonidos de la comunidad. Era tan diferente del silencio al que me había acostumbrado. Háblame de ellos, dije, necesitando desviar la intensidad del momento. Los miembros del consejo. ¿De quién debería preocuparme? Dene pareció comprender mi necesidad de distancia y se recostó, aunque no soltó mi mano. Marcus es el más viejo. Lleva vivo casi 2 siglos y recuerda cuando los humanos nos cazaban hasta casi extinguirnos. Él será el que más sospeche de ti, pero también es honorable. Si puedes demostrar que eres digna de confianza, te defenderá hasta su último aliento. 2 siglos. No pude ocultar mi sorpresa. Los cambiaformas viven más que los humanos. Es una de las muchas diferencias que descubrirás, continuó antes de que pudiera procesar eso. Luego está Olivia. Ella lidera la manada occidental
y protege ferozmente nuestro secreto. Ella cuestionará tu presencia exhaustivamente, pero también es pragmática. Demuéstrale que mantenerte cerca es más seguro que dejarte ir, y podría convertirse en una aliada. Pasó por los otros miembros del consejo. Thomas, que era joven e idealista. Vera, que valoraba la tradición por encima de todo. Jonathan, que solo se preocupaba por la fuerza de la manada. Samuel, que era el amigo más antiguo de Edné y lo apoyaría sin importar nada. Y por último, Nadia, que era impredecible, pero respetaba el juicio de Edné. Así que, básicamente, tengo que convencer a un grupo de antiguos y poderosos cambiaformas de que no soy una amenaza, al tiempo que demuestro que merezco ser protegida. Resumí. En esencia, sí. Sonrió, pero era una sonrisa forzada, sin presión. Me reí y el sonido nos sorprendió a ambos. Bueno, he sobrevivido todo este tiempo por mi cuenta. ¿Cuánto más difícil puede ser sobrevivir a una reunión del consejo? Su expresión se volvió sombría. Elena, necesito que entiendas algo. Si mañana esto sale mal, si el consejo exige algo que no puedo dar, puede haber consecuencias. Agitación política, desafíos a mi autoridad, incluso dudó, incluso violencia. Necesito saber que estás preparada para esa posibilidad. ¿Estás diciendo que debería irme? ¿Que debería huir antes de que llegue a ese punto? No, la palabra fue feroz. Estoy diciendo que, si llega el caso, te elegiré a ti, y necesito que estés preparada para lo que esa elección pueda costar. El peso de sus palabras se posó sobre mí como un pesado manto. Este hombre, este rey alfa, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por mí. Una chica humana a la que apenas conocía. Darme cuenta de eso me hizo sentir humilde y aterrada a la vez. No entiendo por qué, dije en voz baja. ¿Por qué valgo tanto para ti? Entonces se puso de pie, tirando de mí para que me levantara, con sus manos enmarcando mi rostro con infinita delicadeza, porque me recordaste lo que significa ser más que un alfa, más que un rey. Me recordaste como ser humano. Su frente tocó la mía, su aliento cálido contra mis labios, y porque cuando te miro, veo el futuro que me ha dado miedo esperar. Uno en el que la fuerza y la delicadeza no son opuestas, en el que el poder y la compasión pueden coexistir. Mis manos se posaron sobre su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón bajo mis palmas. Dene, no te pido una respuesta ahora, murmuró. Sé que es demasiado pronto, demasiado, pero necesitaba que lo supieras. Pase lo que pase mañana, decida lo que decida el consejo, tú eres importante para mí, más que la política, más que la tradición, más que cualquier tratado, norma o ley. Se apartó ligeramente, sus ojos dorados buscando los míos a la luz del fuego. Por un momento, pensé que iba a besarme, y mi corazón se aceleró por la expectación, pero en lugar de eso, apoyó sus labios en mi frente, un gesto tan tierno que se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. Duerme bien, Elena, dijo en voz baja. Mañana nos enfrentaremos al consejo, y te prometo que no estarás sola. Entonces se marchó, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Me quedé en medio de la habitación, con los dedos tocando el lugar donde habían estado sus labios, con la mente dando vueltas a todo lo que había sucedido. Afuera, la luna se elevaba sobre el valle, bañándolo todo con su luz plateada. Me acerqué a la ventana y miré hacia la aldea de la manada que se extendía abajo. Las luces brillaban en las ventanas, el humo salía de las chimeneas, y en algún lugar lejano un lobo aullaba, un sonido de pertenencia, de hogar. Por primera vez en 2 años sentí algo más que resignación o miedo. Sentí esperanza, frágil e incierta, pero innegablemente real. Mañana traería desafíos. El consejo me pondría a prueba, me interrogará, tal vez incluso me amenazará. Pero no lo enfrentaría sola. Tenía la protección de Dneme, su promesa, y si era lo suficientemente valiente como para alcanzarla, quizás algo aún más preciado, la oportunidad de pertenecer. La sala del consejo estaba excavada directamente en la montaña. Era una amplia sala circular con un techo abovedado que parecía absorber y amplificar todos los sonidos.
7 sillas dispuestas en semicírculo miraban hacia un único asiento en el que yo estaba sentada, sintiéndome como una presa rodeada de depredadores. Las antorchas se alineaban en las paredes, y su luz parpadeante proyectaba sombras danzantes que hacían que la piedra pareciera viva. Dene estaba detrás de mí. Su presencia era un sólido ancla a mi espalda. Podía sentir el poder controlado que irradiaba, el dominio apenas contenido de un alfa que permitía que su consejo le hiciera preguntas, pero que no toleraría ninguna amenaza real. Sarah y Garrett flanqueaban la entrada, con expresiones cuidadosamente neutras. Los miembros del consejo eran tan intimidantes como había temido. Marcus, anciano y de cabello plateado, me observaba con ojos que habían visto siglos de crueldad humana. Los rasgos afilados de Olivia mostraban una expresión de fría evaluación. Los demás iban desde abiertamente hostiles hasta cautelosamente curiosos, pero todos irradiaban un poder que me hacía sentir un escalofrío de conciencia. Comencemos, dijo Marcus, con una voz que transmitía el peso de sus orejas. Elena, ¿de dónde vienes exactamente, muchacha? De Millbrook, dije, obligando a mi voz a permanecer firme. El pueblo del valle, al sur de la cordillera. Millbrook, Olivia se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros brillando. El mismo pueblo que ayer intentó ejecutarte por brujería. Qué conveniente que huyeras directamente a la protección de nuestro rey Alfa. La insinuación era clara. Yo había manipulado la situación de alguna manera. Había utilizado a Dani para mi propio beneficio. Sentí cómo se tensaba detrás de mí, pero antes de que pudiera hablar, respondí. No sabía a dónde me llevaba Dene hasta que llegamos. Solo sabía que quedarme en mi cabaña significaba la muerte, y él me ofreció una alternativa. Miré directamente a Olivia a los ojos. No estoy aquí porque buscara a los cambiaformas. Estoy aquí porque tu rey decidió honrar una deuda que sentía que tenía. Una deuda, dijo Vera, con voz llena de escepticismo, por curar heridas que cualquier sanador podría haber curado. No parece que valga la pena comprometer toda nuestra existencia. Cualquier sanador podría haber curado las heridas físicas, estuve de acuerdo. Pero ¿cuántos habrían liberado a un lobo de la trampa de un cazador mientras ese lobo aún estaba consciente y era capaz de matarlos? ¿Cuántos habrían trabajado durante más de una hora en la nieve, solos y vulnerables, para salvar a una criatura a la que les habían enseñado a temer? Hice una pausa, dejando la pregunta en el aire. No ayudé a Adney porque esperara gratitud o recompensa. Le ayudé porque estaba sufriendo y no podía ignorarlo. Bonitas palabras, dijo Thomas, aunque su tono era menos hostil que el de los demás. Pero las acciones hablan más alto. ¿Qué prueba tenemos de que no volverás a tu aldea y revelarás nuestra ubicación? ¿Qué garantía tenemos de que no traerás a los cazadores aquí en cuanto te liberen? No tengo ningún lugar al que volver, dije en voz baja. La gente con la que crecí decidió que merecía ser quemado. Lo habrían hecho de no ser por la intervención de Nini. En cuanto a garantías, extendí las manos. No puedo ofrecer nada más que mi palabra. Pero piensen en esto. Si hubiera querido hacer daño a los cambiaformas, hace 2 años tuve la oportunidad perfecta. Podría haber dejado morir a Adne en esa trampa o haber revelado su ubicación a los cazadores. En cambio, lo salvé y mantuve su secreto, incluso cuando eso me costó todo lo que tenía. Marcus me estudió con esos ojos antiguos. Afirmas que guardaste nuestro secreto. Sin embargo, aquí estás, vivo y bien, mientras que los que te acusaron están muertos o han huido. ¿Cómo sabemos que no orquestaste todo este escenario? La acusación era tan absurda que casi me hizo reír. Con todo respeto, miembro del consejo, si tuviera el poder de orquestar algo, no habría pasado 2 años viviendo solo en una cabaña, sobreviviendo a duras penas. Habría usado ese poder para defenderme de las acusaciones en primer lugar. Tiene razón, dijo Samuel, hablando por primera vez. Era más joven que Marcus, pero se comportaba con una autoridad tranquila. La chica a la que hemos estado vigilando durante 2 años no ha sido nada poderosa. Ha estado aislada, vulnerable, apenas sobreviviendo. Ese no es el comportamiento de alguien que trama contra nosotros. Me han estado observando.
Me volví para mirar a Dnehi, que tuvo la delicadeza de parecer ligeramente incómodo. Teníamos que asegurarnos de que no eras una amenaza, dijo, y de que estabas a salvo. Nadia, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con interés. Dime, Elena, en esos 2 años de aislamiento, ¿nunca se te ocurrió revelar lo que sabías? ¿Intercambiar información sobre el lobo que habías salvado a cambio de que te aceptaran de nuevo en tu comunidad? La pregunta me dolió más que cualquier acusación de manipulación. Todos los días, admití, y sentí como se tensaba detrás de mí. Todos los días pensaba en ello, en lo que podía decir, en lo que podía intercambiar para recuperar mi antigua vida. Respiré hondo para tranquilizarme, pero cada vez que lo consideraba, recordaba esos ojos dorados que me miraban con confianza, con gratitud. Recordé que había tomado la decisión de ayudar y que esa decisión significaba algo. No podía traicionarla, aunque no me quedara nada. El silencio se apoderó de la sala. Pude ver a los miembros del consejo intercambiando miradas, algunos escépticos, otros pensativos. Marcus se recostó en su silla con una expresión indescifrable. La verdadera pregunta, dijo Jonathan con voz áspera, es ¿qué hacemos con ella ahora? Ella sabe quiénes somos, conoce nuestra ubicación, conoce nuestra naturaleza. No podemos simplemente dejarla ir. Estoy de acuerdo, dijo Olivia, pero mantenerla aquí indefinidamente crea sus propios problemas. Es humana. Envejecerá y morirá mientras nosotros permanecemos aquí. Se convertirá en una carga, una debilidad que nuestros enemigos podrían explotar. A menos que la convirtamos, sugirió Vera, y la temperatura de la sala pareció bajar. Hazla una de nosotros. Entonces estaría sujeta a la ley de la manada y a la lealtad. Sentí la mano de Edné en mi hombro, una advertencia y un consuelo al mismo tiempo. Convertir a un humano contra su voluntad está prohibido por nuestras leyes más antiguas, dijo, con una voz que transmitía una autoridad absoluta. Elena seguirá siendo humana a menos que ella decida lo contrario. Y esa decisión, si alguna vez llega, será solo suya. Así que simplemente debemos aceptar a un humano viviendo entre nosotros, preguntó Marcus, dejando de lado siglos de tradición y secretismo por una chica. No es una chica cualquiera. DNA se acercó a mí y vi cómo su postura pasaba de ser la de un guardián protector a la de un alfa dominante. La chica que me salvó la vida. La chica que guardó nuestro secreto incluso cuando le costó todo. La chica que ha demostrado más honor y compasión que muchos cambiaformas que he conocido. Sus ojos dorados recorrieron el consejo. Sí, les pido que la acepten, no porque sea humana, sino porque se ha ganado un lugar aquí gracias a sus acciones y su carácter. ¿Y si nos negamos? Preguntó Olivia, aunque su tono había perdido parte de su dureza. ¿Entonces me rechazan? La voz de Nene era tranquila, pero transmitía una amenaza inconfundible. El Leyanena está bajo mi protección directa. Cualquier voto a favor de exiliarla es un voto de desconfianza en mi liderazgo. Si no pueden confiar en mi criterio en esto, entonces tal vez deberían elegir un nuevo rey alfa. La sala estalló. Varios miembros del consejo hablaron a la vez, alzando la voz en señal de protesta o apoyo. Me quedé paralizada, atónita por lo que DNA acababa de hacer. Básicamente, había amenazado con abdicar si me rechazaban. El riesgo, la magnitud de lo que estaba dispuesto a sacrificar, era abrumador. Marcus levantó la mano y la sala se quedó en silencio. ¿De verdad renunciarías por esta chica humana, arriesgando todo lo que hemos construido, todas las alianzas y tratados, por alguien a quien conoces desde hace menos de un día? La conozco desde hace 2 años, corrigió Dne. La he visto sobrevivir sola, la he visto mantener su bondad a pesar de tener todas las razones para amargarse. Y sí, si protegerla significa renunciar, entonces lo haré. Porque un liderazgo que me obliga a abandonar el honor y la compasión no es un liderazgo que valga la pena tener. El viejo cambiaformas estudió a Anne durante un largo momento y luego dirigió su mirada hacia mí. Levántate, chica. Me levanté con las piernas temblorosas,
sintiendo el peso de 7 pares de ojos que me evaluaban. Marcus se acercó, moviéndose con una elegancia que desmentía su aparente edad. Me rodeó lentamente y me obligué a permanecer quieta, a sostener su mirada cuando se fijó en la mía. «Tienes miedo», observó. «Sí», admití. «Sería una tonta si no lo tuviera. Sin embargo, no huyes, no supliques, no intentes hacerte más pequeña o más agradable». Una pizca de aprobación se dibujó en su expresión. «Te quedas aquí y nos miras a los ojos sabiendo que podríamos matarte con solo pensarlo. Eso requiere valor». «O estupidez», dije, y enseguida me arrepentí cuando varios miembros del consejo emitieron sonidos de sorpresa. Pero Marcus se rió, un sonido cálido y genuino que transformó todo su rostro. «O estupidez», convino, «aunque sospecho que, en tu caso, es valor». Miró a Adné. «Ella te salvó la vida. ¿Te ha pedido algo a cambio?» «No», respondió Diene. «Nada. ¿Y estás dispuesto a arriesgar tu posición para protegerla?» «Sí», Marcus asintió lentamente y luego se dirigió a todo el consejo. «He vivido casi 200 años. He visto a los humanos en su peor momento, cazándonos, matándonos, destruyendo nuestros hogares y nuestras familias. Pero también los he visto en su mejor momento. Y esta chica, señaló hacia mí, representa lo mejor. La capacidad de compasión, de sacrificio, de elegir lo que es correcto por encima de lo que es fácil. Si la rechazamos, rechazamos las cualidades que decimos valorar en nuestro propio pueblo». «¿Estás sugiriendo que la aceptemos?», preguntó Vera incrédula. «Estoy sugiriendo que honremos la deuda que nuestro rey tiene con ella. Le salvó la vida. Como mínimo se ha ganado la protección de la manada». Marcus me miró de nuevo. «Pero esa protección tiene condiciones, chica. Tendrás que aprender nuestras costumbres, respetar nuestras leyes y demostrar que eres digna de la confianza que depositamos en ti. ¿Puedes hacerlo?» «Puedo», dije con voz más firme. «Lo haré. Entonces voto a favor de concederle asilo según la ley de la manada con un periodo de prueba de 1 año. Durante ese tiempo, será supervisada, instruida y evaluada. Al final del año nos reuniremos de nuevo para determinar su estatus permanente». Uno por uno, los demás miembros del consejo emitieron sus votos. Samuel votó a favor inmediatamente. Thomas le siguió y luego Nadia. Jonathan se abstuvo, claramente incómodo con toda la situación. Olivia fue la siguiente y tras una larga pausa, asintió con la cabeza. Vera votó en contra, con expresión agria. Todo dependía del voto de la segunda de Olivia, una mujer callada llamada Elena, que había observado más que hablado. Todos se volvieron hacia ella esperando. «La chica salvó a nuestro rey», dijo Elena finalmente. «Solo eso ya justifica nuestra protección». Voto a favor. La tensión en la sala se disipó como el chasquido de un arco. Sentí que las rodillas me fallaban por el alivio, y la mano de D.N. me estabilizó de inmediato. Él sonreía, sonreía de verdad, con una alegría que transformaba todo su rostro. «Gracias», logré decir al consejo. «No haré que se arrepientan de esto». «Asegúrate de que no sea así», dijo Marcus, pero su tono era casi amable. «Bienvenida a Thornridge, Elena. Espero que aquí encuentres el lugar al que perteneces y que perdiste en otros sitios». Los miembros del consejo salieron, algunos deteniéndose para saludar a Dne o lanzándome miradas curiosas. Cuando la sala quedó finalmente vacía, excepto por Dne, Sarah, Garrett y yo, solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Es que no encontraba las palabras. «Intenso», añadió Sarah. «Pero lo has manejado bien. Marcus no da su aprobación a la ligera». Pensé que me iba a desmayar. Admití. Dene me hizo girarme hacia él, con sus manos suaves sobre mis hombros. «Estuviste magnífica, fuerte, honesta y valiente. Todo lo que sabía que eras. Arriesgaste todo», susurré. «Tu posición, tu autoridad. Y lo volvería a hacer». Su pulgar recorrió mi mejilla. «Algunas cosas merecen el riesgo, Elena. Tú mereces el riesgo». Las semanas siguientes pasaron en una confusión de descubrimientos y adaptaciones. Beth me tomó bajo su protección y me enseñó las dinámicas de la manada
y las costumbres de los cambiaformas. Aprendí que la manada era una familia en el sentido más auténtico, unida por la lealtad y el amor, más que por la biología. Los vi transformarse y correr juntos bajo la luna llena. Su alegría y libertad eran tan puras que me dolía el pecho. Dene fue paciente, me dio espacio para adaptarme sin dejar de ser una presencia constante y estable. Caímos en una rutina, desayunábamos juntos. Él me contaba los asuntos de la manada y yo le contaba lo que había aprendido. Dábamos paseos por el bosque, donde él me señalaba lugares emblemáticos y me contaba historias de su infancia. Pasábamos tardes tranquilas junto al fuego, leyendo o simplemente hablando. Los silencios entre nosotros se volvían cada vez más cómodos. Empecé a curarme de formas que no sabía que necesitaba. El aislamiento de los últimos 2 años había dejado cicatrices más profundas de lo que había reconocido. Pero aquí, rodeada de aceptación y pertenencia, esas cicatrices comenzaron a desvanecerse. Reí más, sonreí más. Comencé a creer que tal vez, solo tal vez, merecía esta felicidad. El invierno llegó con toda su fuerza, cubriendo el valle de nieve. La manada celebró el solsticio con un gran festín y me encontré en el centro de todo. Ya no era una extraña, sino un miembro de la comunidad. Los niños jugaban a mis pies, los adultos me incluían en sus conversaciones y donde quiera que iba, sentía la calidez de la aceptación. La noche del solsticio de invierno, mientras la manada se reunía alrededor de una gran hoguera, Dene me encontró de pie al margen de la celebración, con las llamas proyectando su rostro en oro y sombras, haciendo que sus rasgos parecieran casi de otro mundo. ¿Feliz?, me preguntó en voz baja. Sí, respondí, y me di cuenta de que lo decía en serio. Nunca pensé que podría volver a ser tan feliz. Te lo mereces, Elena. Te mereces todo esto y más. Me tomó de la mano entrelazando nuestros dedos con una familiaridad que se había vuelto natural en los últimos meses. Tengo que decirte algo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? El año de prueba está a punto de terminar. En 2 semanas, el consejo se reunirá de nuevo para determinar tu estatus permanente. Se volvió hacia mí, con sus ojos dorados llenos de seriedad. Pero antes de que eso ocurra, quiero preguntarte algo y necesito que me respondas con sinceridad. De acuerdo. ¿Quieres quedarte? No porque no tengas otro sitio a donde ir, ni porque te sientas obligada, sino porque realmente es aquí donde quieres estar. Miré a mi alrededor, a la manada reunida, a Beth enseñando a bailar a una niña, a Garrett riendo con Marcus, a Sarah dirigiendo las festividades con una autoridad afable. Miré el valle cubierto de nieve, las cálidas cabañas, la vida que había construido aquí durante los últimos meses. Y miré a Dene, este poderoso rey alfa que había decidido salvarme, protegerme y mostrarme lo que realmente significaba pertenecer a algo. Sí, dije en voz baja. Quiero quedarme. Ahora este es mi hogar. La sonrisa que se dibujó en su rostro era pura luz. Entonces hay algo más que necesito preguntarte. Me tomó ambas manos y su expresión se volvió seria. Es probable que el Consejo apruebe tu residencia permanente, pero hay una forma de hacer que tu posición aquí sea absolutamente incuestionable. Una forma de vincularte a la manada de manera que nadie pueda disputarlo. Se me cortó la respiración. ¿De qué manera? ¿Podrías aceptar un vínculo de pareja conmigo? Las palabras salieron precipitadamente, como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. Sé que es rápido, sé que quizá no sientas lo mismo que yo, pero Elena, te amo. Te he amado desde la noche en que elegiste la compasión por encima del miedo. Y si me aceptas, si aceptas este vínculo, te juro que pasaré el resto de mi vida haciéndote feliz. Las lágrimas nublaron mi visión. Dene, no tienes que responder ahora, dijo rápidamente. Tómate tu tiempo, piénsalo. Sí, se quedó paralizado. Sí, sí, aceptaré el vínculo. Sí, yo también te amo. Sí a todo. Me reí entre lágrimas. ¿Cómo no iba a hacerlo? Me has enseñado lo que significa ser valorada, protegida y amada tal y como soy. Me has dado un hogar, una familia, un futuro que nunca me atreví a soñar. Me atrajo hacia él, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar,
Y no me importó. Con la cara hundida en mi cabello, sentí que todo su cuerpo temblaba de emoción. «Seré un buen compañero para ti», susurró contra mi sien. «Te lo juro, sé que lo serás». Me aparté lo suficiente para verle la cara, para recorrer con la mirada los rasgos marcados que había llegado a conocer tan bien. «Y seré digna de ti. De todo esto, ya lo eres». Se inclinó y por fin, sus labios se encontraron con los míos en un beso que me hizo sentir como si volviera a casa y comenzara una aventura al mismo tiempo. La manada que nos rodeaba estalló en vítores y aullidos de aprobación, pero apenas los oí. Lo único que sabía era el calor de los brazos de Nene, la dulzura de su beso y la absoluta certeza de que estaba exactamente donde debía estar. 2 semanas más tarde, el consejo se reunió como había prometido, pero en lugar de una revisión de la prueba, presenciaron una ceremonia de apareamiento. Dene y yo nos pusimos delante de ellos, con nuestras manos unidas por un cordón de plata, y nos comprometimos el uno con el otro ante la manada y la luna. Marcus ofició la ceremonia, y su antigua voz resonó entre la multitud reunida. A partir de hoy, Elena no es solo parte de la manada. Es Luna, la compañera de nuestro rey Alfa. Su protección es nuestra protección. Sus enemigos son nuestros enemigos. Su alegría es nuestra alegría. La manada oyó su aprobación y el sonido resonó por todo el valle y en las montañas más allá. Y cuando Dene me atrajo hacia él, cuando sentí que el vínculo de pareja se establecía como un hilo dorado que conectaba nuestros corazones, finalmente comprendí lo que había estado buscando todo este tiempo. No solo aceptación, no solo protección, sino amor. Amor puro, incondicional y transformador. Había salvado a un lobo moribundo en la nieve, eligiendo la compasión por encima del miedo. Y a cambio, ese lobo me había salvado no solo del fuego y la muerte, sino también de la soledad y la desesperación. Me había demostrado que mi corazón bondadoso no era una debilidad, sino una fortaleza. Que mi capacidad de compasión era un don que debía celebrarse, no castigarse. Cuando llegó la primavera y el valle floreció con nueva vida, me quedé junto a mi compañero y contemplé a nuestra manada, nuestra familia. Los niños jugaban bajo el sol. Los adultos trabajaban juntos para prepararse para el año que venía. Y por todas partes había risas y alegría y la sencilla belleza de pertenecer a algo. Ya no era la chica invisible de Millbrook. Era Elena Thornage, luna de las manadas del norte, compañera del rey Alfa, y por fin era completamente perfecta.